Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Si ustedes leen el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas, el Señor nos da una serie de lecciones allí que precisamente nos orientan hacia una búsqueda intensa y seria del reino de los cielos. Empieza con una crítica a los fariseos, a los que trata de hipócritas y nos previene a nosotros. Cuidado con la hipocresía. Y debemos entender que, como lo dice Jesús, es un pecado abominable dentro de la iglesia. Pero también nos va a enseñar cómo nosotros debemos vivir una vida tal que podamos entender que dependemos absoluta y totalmente de Dios. Nosotros, como creyentes, debemos ser conscientes de que si Dios es soberano, de que si Dios es nuestro Dios, entonces de Dios dependemos absolutamente. Lucas también nos va a enseñar allí de buscar primero el reino y de atesorar para el cielo. Y debemos pensar siempre que la providencia de Dios siempre estará con nosotros. Algunos temas de Lucas en este capítulo son de esa índole y precisamente lo que nos están mostrando es cómo nosotros debemos estar firmes, confiados, seguros en el Señor, pero santificando nuestra vida, pero poniendo nuestra vida siempre en la búsqueda de su reino. Hay inclusive una parábola sobre el rico insensato que pone toda su confianza en el dinero y en los bienes. Y el Señor le dice, cuidado, esta noche vendrán por tu alma y lo que tú tienes de quien será precisamente para prevenirnos sobre la confianza en el Dios dinero. Es lógico pensar que pudiéramos caer en ese error y sentirnos tranquilos porque tenemos una cuenta bancaria, porque tenemos finca, porque tenemos ganado, etc. Pero lo que Dios nos está diciendo es: la prioridad debo ser yo, tu confianza debo ser yo, tu seguridad debo ser yo, tu vida debo ser yo. Y en eso nosotros tenemos que hacer énfasis. Dios tiene que ser todo para nosotros. El apóstol Lucas, el escritor Lucas mejor, nos va a enseñar en esta parábola leída, y yo espero que terminen de leer el capítulo 12 porque es bien hermoso frente a lo que Dios nos propone allí. En este caso, ahora Lucas nos va a proponer una parábola que la Biblia llama de los siervos vigilantes. Pero cuando uno mira la palabra siervo en el griego, lo que aparece es esclavo. Y hay una diferencia grande entre siervo y esclavo. El siervo tiene nombre, el esclavo no tiene nombre. El siervo se le da un trabajo. El esclavo está sujeto al amo para cualquier cosa. De tal forma que si yo soy esclavo de Jesucristo, yo tengo que ser la persona que está sujeta a Jesucristo en todo.
Si yo me rijo por la concepción de esclavo en el Antiguo Testamento y en la tradición judía, nos daremos cuenta de eso. El esclavo no es dueño de sí mismo. El esclavo, como dice la tradición judía, él ha entregado su vida a su amo y es el amo el que la controla. Controla sus deseos, controla sus metas, controla sus planes, controla sus acciones. El esclavo no es dueño de sí mismo. Y si nosotros pensamos en nosotros como cristianos y decimos que Jesucristo es Kyrios, es nuestro Señor, tenemos que ponernos en esa misma dinámica. Yo no soy dueño de mí mismo. Yo soy poseído por alguien, como el esclavo de aquel tiempo. Y esa persona que me posee se llama Jesucristo. De tal manera que cuando yo veo la parábola de los esclavos vigilantes, enseguida tengo que pensar en una persona o en unas personas que están sujetas absoluta y totalmente a sus amos y que hacen la voluntad del amo y que se rigen por lo que el amo establece y que simplemente el amo lo es todo para ellos. Ahora, fíjense, la primera realidad que descubrimos en la parábola está en el capítulo 12, versos 35 y 36, donde se describe el comportamiento de los siervos mientras el amo llega. Resulta que esta parábola está bien estructurada. Fíjense, versos 35 y 36, el comportamiento de los siervos mientras esperan al amo. Versos 37 y 38 se describe a los esclavos vigilantes, voy a utilizar el término correcto, condición en la que el amo los encuentra y los bendice. Tercer momento, los esclavos listos y expectantes de su amo, a quien atienden enseguida. El amo llega de sorpresa y los esclavos le sirven. Y el cuarto momento está allí narrando Jesús como su venida, igual que la venida del amo va a ser en cualquier instante. Miremos cómo deben estar entonces en primer lugar los esclavos en esta parábola. Fíjense que esta parábola está dicha a los discípulos principalmente, pero a la iglesia a nivel general y a la iglesia de todos los tiempos. Tengan los lomos ceñidos. Pues, lomos ceñidos, y esto es importante tenerlo en cuenta, es una condición particular en la que una persona de aquel tiempo se ubicaba para poder desempeñar lo más cómodo, lo más rápido y lo más adecuado posible una acción. Lomos ceñidos es estar con la túnica, y yo lastimosamente espero que me entiendan. Si no me doy a entender, lo sentiré mucho, pero ustedes saben que se usaban mucho túnicas largas. La persona se la recogía hasta la cintura, los extremos los tiraba hacia adelante, esos extremos se los pasaba por debajo, volvía a abrir la túnica por detrás y se la amarraba en la parte delantera. ¿Sí me entendieron? ¿Qué pasaba? Lomo ceñido es estar en una condición de adecuada situación, de adecuada posición para desarrollar una acción sin que la ropa me moleste. Póngase usted a pensar, una túnica suelta era lo normal en la casa, como decir nosotros estar cómodos en la casa. Así era la túnica entre los judíos. Una túnica suelta implicaba libertad, descanso, sosiego, nada de oficio.
Pero cuando implicaba oficio difícil, tendrían ellos que recogerse y acomodar su ropa para poder desempeñar aquellas acciones que debían ser hechas con agilidad, que debían ser hechas con libertad, para que así pudieran lograrse las metas, los fines. Inclusive usted ve que en el Antiguo Testamento se ceñían la ropa para la guerra. Lógico, correr y enfrentar a alguien con la túnica suelta era imposible. Los soldados se recogían la túnica y peleaban de esa manera. Bueno, ceñida la ropa era todo lo contrario a estar cómodo y libre en la casa. Era estar preparado, con la ropa bien ajustada, las manos libres y la decisión bien definida para hacer una acción concreta. Es el equivalente a estar listos para hacer algo y algo pesado, algo difícil. La persona entonces de esa manera estaba lista para un trabajo. Yo no sé si usted revisa Éxodo 12, y voy a hablar de la comida de Pascua, dice, ¿se comía cómo? Dice, ceñidos los lomos. ¿Y por qué ceñidos los lomos? Porque ellos debían estar listos para la acción que venía. ¿Cuál acción que venía? Su liberación. Y dice el texto bíblico que ellos debían salir rápido. Entonces debían estar adecuados en su ropa para poder pegar la carrera e irse de Egipto. Indudablemente era así. Y así fue, así sucedió. La Biblia nos lo narra en el capítulo 12 del libro del Éxodo. Entonces, primera lección, estos esclavos debían estar en las condiciones óptimas, en las condiciones adecuadas y preparados, atentos, alerta frente a su amo y frente a su amo que venía. Lo segundo, dice el texto, las lámparas encendidas. Pues sí, en aquel tiempo no había luz. Y si el amo llegaba de noche, la lámpara debía tener buen aceite. La lámpara debía tener una mecha limpia. La lámpara debía estar situada en un lugar estratégico, de tal manera que cuando el amo llegara, yo que estoy preparado para la acción, solo pego la carrera y abro la puerta. Y evito que mi amo corra el riesgo en la calle, en la oscuridad, y lo puedo proteger y entrar. Ahora, fíjense que el amo está afuera en una fiesta de bodas. Si uno revisa la tradición judía, uno no sabía cuándo una persona regresaba de una fiesta de boda. Pudieran ser 2 días, 3 días, una semana, un mes, y dependiendo de la persona, si era muy rico, hasta 2 meses de fiesta. Claro, el esclavo no sabía cuándo llegaba su amo, por lo tanto su amo debía tenerlos a ellos siempre dispuestos para esa llegada, y ellos debían estar siempre dispuestos y listos para esa llegada. Así que la situación que nos presenta Lucas es de unos esclavos que saben quién es su amo, que saben de su condición, y yo aquí quiero aclarar lo siguiente. No se es esclavo por el oficio que se desempeña, se es esclavo por naturaleza. Acuérdese, el esclavo era nadie. El esclavo era del amo. El esclavo vivía en una heteronomía absoluta. El esclavo dependía de su amo. El esclavo tenía como su vida al amo mismo. Entonces, cuando se trata de esta realidad de esclavos, fíjense cómo debemos, y aquí pueden hacer ya ustedes una inferencia y descubrir hacia dónde va Lucas con la enseñanza que quiere darnos y que toma de Jesús. ¿Hacia dónde va?
ya nos está mostrando algo bien interesante que nos va a decir a nosotros, ustedes son esclavos y ustedes no se pertenecen. Si el esclavo tuviera un mínimo de posibilidades de autonomía, no sería esclavo. Si tuviera un mínimo de libertad, no sería esclavo. Ese mínimo de libertad que los cristianos sí nos damos para hacer lo que nos da la gana cuando nosotros queremos. Y ahí fallamos en la condición nuestra, en la naturaleza nuestra, dada por Dios, en Jesucristo, por el Espíritu Santo, a nosotros, para que entendamos que somos nosotros ejemplo vivo de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y que somos nosotros, como hijos de Dios y como testigos de Dios, lo que debemos mostrarlo a Él en el mundo, sabiendo que Él es el que nos traza los planes, el que nos traza los lineamientos, el que dirige nuestra vida para hacer lo que Él quiere. Entonces, hermanos, en esta primera parte, ¿qué nos dice el texto? Deben estar preparados y listos. Porque hay un amo que está en una fiesta que no se sabe cuándo viene, pero ustedes deben protegerlo cuando llegue. ¿Y cómo lo van a proteger? Asistiéndolo adecuada, rápida y libremente para que él entre a casa sin problemas. El texto es claro, la parábola es clara. Los esclavos entienden su misión y su misión es vivir para su amo, es hacer la voluntad del amo, es estar en el servicio del amo. Ahora, lomos ceñidos, lámparas encendidas. Nosotros, de esa manera, somos testigos. Y piensen esto ahora, lámpara encendida. Yo les dije, la lámpara debe estar lista, con aceite, la mecha limpia y en lugar adecuado. Pero es que la lámpara en la tradición judía también implicaba dinamismo, movimiento, acción. Haber luz en la casa, es decir, hay movimiento en esa casa. Fíjense que es lo contrario a la noche y a la actividad de la oscuridad, de tener la casa oscura. ¿Qué se hace en una casa oscura y de noche? Normalmente dormir, pasividad, quietud, reposo. El judío me está diciendo, lámpara encendida. Lámpara que me está diciendo, en esa casa hay actividad, en esa casa hay acción, en esa casa hay movimiento, en esa casa hay dinamismo. Las dos figuras, desde todo punto de vista, nos están diciendo a nosotros cómo debemos, como esclavos, estar preparados desde todo punto de vista para cuando el Señor venga. Y no más. Las figuras que usa Lucas son precisas y son contundentes para decirnos, en la iglesia no hay vagos, en la iglesia no hay flojos, en la iglesia no hay gente pasiva. En la iglesia siempre hay vacantes para que alguien la asuma, esa vacancia, y trabaje para gloria de su amo Jesucristo. Entonces, lo que nos está diciendo Jesús en esta orden general a los discípulos y a la iglesia es eso. Ustedes, como esclavos, deben estar listos para cuando Jesús venga. Ahora, la parábola en el segundo momento, versos 37 y 38, presenta una realidad hermosa. Y miren cómo lo dice Lucas en esta narración. Lucas nos dice que estos esclavos, dice Lucas, que estos esclavos, ¿cómo están? Dice, haciendo su trabajo primero, y dice ahora, bienaventurados aquellos siervos
aquellos esclavos, a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Fíjense que la idea de Lucas, y lógicamente el mensaje en el fondo, el mensaje de Jesús es muy hermoso y muy claro. Una iglesia que no se duerme, una iglesia que está lista, una iglesia que es consciente de esperar a su Señor y de esperarlo haciendo su trabajo, es una iglesia que por Él mismo va a ser bendecida. Y va a ser bendecida de una manera particular y especial. En este sentido, tendríamos que evitar lo que nos dice, por ejemplo, la carta a los Hebreos en el capítulo 2. Acuérdense que el autor de Hebreos habla de un deslizarse en ese capítulo 2. No nos deslicemos. Es decir, debemos estar tan seguros en el Señor que nada nos va a mover de su presencia. ¿La figura cuál es? Deslizarse. Un bote mal amarrado en la orilla de la playa. La ola va, golpea, se va soltando. La ola va, golpea, se va soltando. La ola va, golpea, lo suelta y la ola lentamente lo va alejando de la orilla y cuando uno se da cuenta ese bote está muy lejos. Deslizarse es, ten en cuenta tu situación de vida para que no te dejes engañar por la sutilidad del pecado. El pecado muy sutilmente y muy delicadamente se puede ir metiendo en nuestra vida y puede ir haciendo, sin darnos cuenta, mucho daño. Y cuando reaccionamos, ya estamos muy lejos. No deslizarse es estar pendiente a mi vida para no darle rienda suelta al pecado que aparece en mi vida muchas veces de manera delicada y sutil. Acuérdense que eso lo va a repetir el autor de Hebreos en el capítulo 12. Despójense de todo peso y del pecado que los asedia. De todo peso. Calvino dice, todo peso es toda acción que yo puedo hacer que no es pecado, pero me aleja de Dios. Estudiar es muy bueno, pero si los estudios dominan mi vida y me alejan de Dios, qué peligro. Trabajar es muy bueno, pero si el trabajo me aleja de Dios, ¡qué peligro! Divertirme es bueno, pero si la diversión me aleja de Dios, ¡qué peligro! Por eso, cuando se trata de ser esclavos, el estar ceñidos y ser lámpara encendida es clave, porque yo debo estar siempre, por la gracia de Dios y por el Espíritu de Dios, muy pendiente de mí, para no ceder ante esas circunstancias sutiles que se me presentan en la vida y que sin duda me pueden llevar a una realidad mucho peor, porque me dejé conducir por el pecado sin darme cuenta. Y cuando me veo es que estoy lejos de Dios, no voy al culto, no oro, no leo la Biblia, no hago devocional. Un cristiano de nombre que si acaso está llenando algún domingo la silla en el templo.
Ser cristianos con lámparas encendidas y ceñidos los lomos es ser un cristiano muy atento a sí mismo para vivir conforme a lo que Dios establece para su gloria. Ahora fíjense, Jesús está diciendo, a ese esclavo es que yo voy a bendecir. Y miren la hermosa bendición, seréis bienaventurados, aquellos esclavos. El Señor les servirá. Felices porque hacemos la voluntad de Dios, pero felices porque es el mismo Señor el que se hace cargo de nosotros. Felices porque ahora Él, cuando venga y nos lleve a la cena escatológica que estamos esperando, a esas bodas del Cordero que estamos esperando, será Él mismo el que nos atienda. Él un día fue siervo aquí en la tierra de los 12 y se puso la toalla en la cintura, se ciñó la toalla y les sirvió. Ahora nos está diciendo el mismo Señor, por favor, pongan atención a esto que quiero que hagan. No me fallen siendo esclavos vigilantes. Y si ustedes responden como yo espero un día, yo mismo cambiaré la función de ustedes. Ustedes se sentarán en la mesa y yo les serviré y yo les bendeciré. Fíjense que esto también rompe con la tradición judía. Póngase usted a pensar y pueden mirarlo. ¿Qué judío amo bendice a su esclavo de alguna manera? Ninguno. ¿Qué judío amo es capaz de sentar a su esclavo a la mesa y servirle? Ninguno. Pero nosotros sí tenemos un Señor que está esperando que nosotros, cumpliendo su voluntad, le glorifiquemos para esperarnos en el cielo con una mesa llena de bendición, para Él mismo decirnos, te voy a servir. ¿No le parece eso grande? ¿No le parece eso hermoso, ser usted mismo servido por Jesucristo? Usted que no lo merecía, usted y yo que estábamos en el infierno, usted y yo que estábamos condenados, ahora por la gracia, sirviéndole a Él, Él nos lleva al cielo y nos dice, te voy a servir, te voy a bendecir, te voy a atender por ser un redimido mío. Acuérdese. Él nos compró a precio de sangre y nos compró para Él. Yo no sé cómo tú todavía crees que tú eres dueño de ti mismo, no lo entiendo. Yo no entiendo por qué tú crees que puedes hacer lo que te da la gana, no lo entiendo. Yo no entiendo por qué tú crees que puedes hacer tu voluntad. No lo entiendo. Porque cuando un siervo, un esclavo era comprado, o era capturado en la guerra, o era dado a otro en pago de una deuda, ese esclavo perdía todo. Entonces, ¿cómo piensas tú que crees poder seguir siendo libre cuando eres esclavo de Jesucristo? Eso es una locura. Eso es un exabrupto, eso es ilógico. No lo pienses nunca. Y si lo estás pensando y lo estás haciendo, por favor, reconsidera tu posición. Porque te estás saliendo del camino al cual Jesús te llamó. Y esto tiene que ser una evaluación seria para nuestras vidas. Él está esperándonos como siervos que hacen su voluntad. Mire que el texto nos remite a la segunda venida. Si usted lee
la carta a los tesalonicenses, la primera carta, en el capítulo 1, en el verso 9, Pablo dice, la iglesia habla de cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos su regreso. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Nosotros, por gracia, fuimos rescatados de la idolatría y del pecado que nos llevaba al infierno. Nosotros, por gracia, fuimos puestos en la iglesia como los redimidos de Dios. ¿Para qué? Para servirle. Para, como esos esclavos, estar atentos y preparados, haciendo lo del amo para cuando venga. Porque eso es lo que nosotros debemos estar haciendo. Ahora, ¿saben una cosa? Cuando uno mira la iglesia, uno descubre 3 grupos. Los que ignoran la venida de Jesús y viven como quieran. Y uno dice, bueno, no ha entendido el cristianismo. No lo ha entendido. Otros saben que Jesucristo viene, pero no creen que venga hoy. Y entonces viven también distraídos, desapercibidos, pasando la vida sin dar fruto. Y un grupo de poca gente, de pocos creyentes, es consciente de que Jesús vendrá. Y porque es consciente de que Jesús vendrá, no le importa cuándo, pero sabe que viene. Y como Jesús vendrá, vive para su gloria. ¿Y qué es lo que nos motiva? Que Él viene. ¿Qué es lo que los motiva a estos esclavos a trabajar? Que su amo viene y tengo que esperarlo. No sé cuándo, pero estaré listo para esperarlo. Estaré listo porque eso es el todo para mí como esclavo, agradar a mi amo. Bueno, Jesucristo nos está diciendo lo mismo. De la misma manera nos habla. Yo voy por ustedes. Él viene. Eso tiene que ser para mí un gran motivador. Eso tiene que ser para mí algo que me mueva de tal manera que yo voy a darlo todo para que cuando Él venga yo esté glorificándolo, yo esté haciendo su voluntad, yo esté trabajando por Él, yo me esté santificando. Es eso. Fíjense que la parábola es sencilla, pero en el fondo nos está diciendo cuán serio es el asunto de ser cristiano que espera la venida de Jesús. Porque si no lo esperamos en estas condiciones, tendremos que pensar que nuestro cristianismo deja mucho que decir. Sin duda alguna. El pastor Julio el domingo pasado nos enseñaba sobre redimir el tiempo y cómo nosotros debíamos estar aprovechando bien el tiempo porque los días eran malos. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque Él viene. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque sé que el Señor está a las puertas y yo tengo que estar haciendo lo que me corresponde de tal forma que el tiempo para mí se constituye en algo importante. Lo voy a aprovechar porque quiero glorificarle haciendo su voluntad. ¿Lo ve? Esto es cristianismo puro. Esto es fe pura. Esto es ser iglesia pura. Nosotros no podemos acomodarnos haciendo algunas cosas para en el fondo disfrutar de lo que queremos disfrutar, pero nos llamamos cristianos. Si tú eres cristiano, nunca pensarías en eso. Si tú eres cristiano, simplemente te declararías esclavo de Jesucristo
Y quiero aclararte algo. Esclavo que tiene el hueco en la oreja. Es decir, un esclavo que ama a su amo, que desea a su amo, que se deleita en su amo y no quiere hacer otra cosa sino bendecir, obedecer y glorificar a su amo haciendo lo que corresponde. Eso somos nosotros. Tú y yo tenemos ese hueco en la oreja si es que amamos a Jesús, si es que estamos dispuestos a hacer lo que Jesús quiere. Y fíjense que en la parte final, el Señor nos va a mostrar cómo esa es la actitud correcta. Una advertencia y mandato general a los discípulos, lo que Él espera y la acción del discípulo, la bendición para el esclavo discípulo también a la vez, pero al final le está diciendo a los apóstoles, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Como hacen estos hombres, eso es lo que yo espero que ustedes hagan. Fíjense la parte final. El verso 35 con el verso 40 son la misma cosa. Algunos teólogos llaman eso inclusión. Algunos comentaristas dicen, el mensaje de Jesús definitivamente es estar preparados. Verso 35, estar preparados. Verso 40, estar preparados. ¿El mensaje cuál es? Estar preparados. ¿Y cómo estoy preparado? Como esclavo, consciente de que lo que tengo que hacer en el Señor y para gloria de Él, eso hago. ¿Y qué título recibiré? Yo recuerdo que el pastor Julio un día nos dijo, cómo me encantaría recibir el diploma de siervos inútiles. Porque es lo que teníamos que hacer. Eso hicimos. Una aplicación sencilla. Si somos cristianos, no puede ser otra cosa que esclavo. No puede ser otra cosa que esclavo. Y si eres esclavo de Jesucristo, no tienes identidad propia, no tienes voluntad propia, no tienes decisión propia, no tienes planes propios. Él rige tu vida. Él rige toda tu vida. Entonces, como cristianos tenemos que estar atentos a eso. Y si Él rige nuestra vida, lo segundo es, entonces estemos haciendo lo que nos corresponde para cuando Él venga. Y que Él nos halle así, dice la Biblia. Que Él nos halle en esa condición, trabajando y testificando y testimoniando para Él. Y lo tercero, hermano, espera una bendición grande al final de los tiempos. Él te va a bendecir. Participar de la cena del Cordero tiene que ser algo hermoso. Y yo ruego al cielo para yo también estar allí. Ahora, a las personas que no tienen fe o no han creído, a las personas que no conocen el Evangelio, tengo que decirte lo siguiente: estás en una condición nada agradable. Y cuando te digo nada agradable, es porque no vas a participar de la dicha
de ser bienaventurado y de participar en esa cena en el cielo. Necesitas la gracia de la redención en Jesucristo, la gracia de la conversión, la gracia del arrepentimiento, para que al encontrar a Jesucristo puedas ser parte de este pueblo y entonces sí, disfrutar de las bendiciones venideras, inclusive aquí en la tierra, porque desde aquí Dios es Dios. A ti te invito a que busques de Dios, a que te arrepientas y encuentres en Dios lo único esencial para la vida. Hermanos, ojalá que nosotros podamos mantenernos en esta dinámica. Esclavos, esclavos, esclavos de Jesucristo. Y en eso tenemos que seguir luchando en la gracia del Espíritu, en el poder de su palabra, en la fuerza de su Espíritu, para así poder sentirnos realmente que somos parte de su iglesia. No hay otra forma. Si no eres esclavo en ese sentido, no estás encontrando la realidad, la dirección, el sentido del Evangelio. Al Dios Trino, al Dios Uno, gloria y alabanza por siempre. Amén.